Hola, bueno, hoy es 27 de junio del 2023. Lo prometido es deuda. Voy a abordar el tema que les comenté yo en el video anterior sobre embriones humanos sintéticos utilizando células madre. Es algo que ha sido revolucionario en el momento y crea toda expectativa científica, legal, ética. Y es bueno, pues, grosso modo, darle un vistazo a este tema. Entonces síganme durante estos minuticos para que revisemos ese tema. De entrada, pues quiero decir que nuestra legislación, Ley 599 de 2000, Código Penal, trata en su libro segundo, título primero, capítulo 8, el tema de la manipulación genética. Está contemplado pues en los artículos 132, 133 y 134, con la punición que allí señala. Yo les comenté de una película que existe en Netflix y es El Rey de los Clones, la caída del doctor Wang Woo-suk, que quiero que la revisen para que ustedes entren en este tema que es polémico. Y por acá tengo abajo recordando dos célebres novelas. Una, la novela de Frankenstein de Mary Shelley, autora inglés, escrito en 1818, siglo XIX. Ese es un Víctor estudiante, un estudiante de medicina. Pues ahí vamos a mirar ese tema. Usted se lee ese libro seguramente y encuentra esa dicotomía entre el bien y el mal. Y la otra novela, Drácula, de Bram Stoker, un irlandés, escrita después en 1897, casi 80 años después. Son dos obras brillantes y acá sí no es una dicotomía entre el bien y el mal, existe el bien y el mal, pero todo en representación versátil de los miedos del hombre moderno. Ahora miramos eso, pero esa es una abrebocas aquí a este tema interesante. ¿Qué es la clonación? Básicamente, coger la célula, una célula que se coge y se le saca el núcleo, se le extrae el núcleo, se toma la célula clonada y se le extrae y se le inserta en la célula viva. Y esto tiene una cuestión importantísima, porque nunca van a ser iguales, eso sí, lo que se clona. Allí vean la película y encuentran ustedes las explicaciones de este médico famoso que existe, es del sur de Corea, profesor de la Universidad de Seúl. Y aquí les cuento esto en relación con él para que antes de ponerles un postcard de este tema de los embriones humanos sintéticos, y vamos aprendiendo ciertas cosas aquí. Dice de Wang Woo-suk. Él nace el 15 de diciembre de 1952. Es un científico surcoreano que se considera por muchas personas el científico líder en la investigación en el campo de las células madre, a pesar de su falsificación sobre la clonación de embriones humanos. En marzo de 2004, Wang y su equipo anunciaron que se había convertido en el primer equipo en el mundo que clonaba un embrión humano con fin de avanzar en investigación. Acuérdense de Dolly, la oveja que se clonó. Eso sucede en 1996, si mal no estoy. La primera oveja clonada. Entonces, Wang volvió a aparecer en los medios en mayo de 2005 cuando criticó la política del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, sobre la investigación de células madre.
En junio de 2005 volvió a lo más alto del panorama científico mundial al anunciar una elevada eficiencia de sus métodos de clonación. Con ello ilusionó a millones de personas que vieron más cercanas las posibilidades de cura de muchas enfermedades degenerativas, diabetes, enfermedades de Parkinson, etc. Podían volver a caminar las personas con problemas de locomoción. En diciembre de 2005 se comprobó que 2 estudios en clonación mediante células madre publicadas en la revista Ciencia se basaron en datos falsificados, lo que levantó un gran escándalo en la comunidad científica y en la población pública, la opinión pública mundial. Wang era un profesor del departamento de genología y biotecnología de la Universidad Nacional de Seúl, hasta que tuvo que dimitir en diciembre del 2005 por los escándalos generados. Durante 3 años ha estado pendiente de juicio en su país, aunque desarrollando su actividad como investigador con fondos privados en el campo de las células madres obtenidas mediante clonación de embriones, pero actualmente está condenado a 2 años de cárcel por un tribunal de Seúl, ya que se le acusó de malversación de fondos estatales y violación de leyes bioéticas. Cuando vean la película, pues se dan cuenta que él está trabajando ahora es con los Emiratos Árabes. Allá le han dado toda la atención porque clona el tema de camellos de competencia, y ahí ustedes pueden encontrar ese documental para que se ubiquen en el tema de la clonación. Entonces, miremos ahorita el asunto de lo que esta mañana sale en las noticias sobre embriones humanos sintéticos utilizando células madre. Por aquí tengo el podcast, escuchémoslo y así nos hacemos una apreciación sobre este tema interesante. Dice, ¿qué es exactamente un embrión sintético? ¿Cómo de importante es este avance para la ciencia? ¿Por qué genera dudas éticas? Y en cuanto a sus ventajas, ¿cómo puede revolucionar la vida? Lo analizamos con Pilar Pérez, jefe de la sección de salud de El Mundo, y Íñigo de Miguel, bioético e investigador del Ikerbasque, la Fundación Vasca para la Ciencia. El Mundo al Día es el podcast sobre el gran tema del día que se hace desde el corazón de la redacción del periódico. A través de la voz de nuestros periodistas te contamos lo que tienes que saber cada jornada. Bueno, vamos a escuchar entonces el podcast. Son 13 minuticos, pero adelantemos un poco y ahora volvemos sobre el tema. El verano pasado, un equipo internacional de científicos consiguió crear en el laboratorio un modelo de embriones sintéticos de ratón, sin esperma, óvulos ni útero. Un año después, otros científicos han dado un paso más allá. Han generado embriones humanos sintéticos utilizando células madre, un hito para la ciencia. ¿Qué puede suponer exactamente este avance? Y, sobre todo, ¿qué cuestiones éticas despierta? Soy Javier Atal y hoy es miércoles 21 de junio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
possible medical breakthrough. Scientists in the UK say they've created synthetic human embryos using stem cells. Estamos ante un hito de científicos de la Universidad de Cambridge y del Instituto Tecnológico de California que ha estado dirigido por Magdalena Czernicka-Goetz. You can't believe how honored I feel. El anuncio saltó en el periódico inglés The Guardian hace justo además una semana, pero con poca letra pequeña, ¿no? sin mucha explicación detallada. Hoy sabemos mucho más de todo esto y para hablar de los embriones sintéticos estoy con mi compañera Pilar Pérez, que es la jefa de la sección de salud. ¿Qué tal, Pilar? Hola, buenas. Pilar, ¿en qué punto está exactamente la investigación? ¿Qué es lo que sabemos? Porque es verdad que ha levantado mucho revuelo entre la comunidad científica. A ver, tras esas primeras 24 horas que hicieron saltar, entre comillas, las alarmas con la publicación del artículo en The Guardian, sí que es verdad que se han publicado dos papers, dos estudios que aún no han sido revisados por pares, los que comúnmente se llaman dos preprint, que hablan de modelos de embriones sintéticos humanos realizados a partir de células madre. Son procesos complejos y lo que han dejado entrever es que estamos ante un hito científico el cual va a tener mucho impacto a largo plazo para conocer esos primeros días de vida que hasta ahora se desconocía muchísimo sobre ello, y en muchos casos estamos hablando de procesos que llegan a referir hasta el 30% de los abortos espontáneos que tienen las mujeres en esas primeras semanas. Antes de seguir, creo que lo primero que tenemos que hacer es aclarar qué es un embrión. Un embrión, según la definición de la RAE, es un ser vivo en las primeras etapas de su desarrollo. En el caso de la especie humana, de los humanos, es producto de la concepción. Pero lo novedoso de todo este caso del embrión sintético lo explica Íñigo de Miguel Beriain, que es bioético e investigador del Ikerbasc, que es la Fundación Vasca para la Ciencia. Un embrión sintético es un embrión que se ha creado en el laboratorio sin utilizar ninguna de las células gaméticas humanas, es decir, sin utilizar óvulos ni espermatozoides. Lo que se ha empleado a este efecto han sido células embrionarias humanas, pero sin que haya una intervención, una fusión de óvulo y espermatozoide. Vale, entonces, en este caso, no concurren ni espermatozoide, ni óvulo, ni útero, solo células madre en incubadora, Pilar. Sí, es cierto, es un sistema bastante complejo en el que se utilizan diferentes tipos de células madre pluripotenciales. De momento estos simplemente son prototipos, es simplemente investigación básica, sin ningún tipo de ambición clínica ni terapéutica. Eso lo han dejado claro los dos investigadores con los que hemos hablado, y en un principio simplemente lo que es abrir la oportunidad a conocer y dar respuestas a todos estos procesos complejos de esos primeros días de gestación. Estos modelos sintéticos amplían los límites de nuestro conocimiento, del conocimiento humano, pero ¿hasta dónde? ¿Y qué supone, no? ¿Qué ventajas pueden suponer para nosotros los embriones sintéticos? Esta es la gran pregunta. ¿En qué puede o en qué podría, llegado el caso, mejorarnos la vida? Los embriones sintéticos pueden darnos ventajas a la hora de entender mejor cómo es el desarrollo de los embriones humanos en sus primeras etapas, cosa que es todavía muy compleja para la ciencia y que necesita de grandes avances. Con ello podemos mejorar la fecundación in vitro, también podremos crear organoides que funcionen mejor de los que tenemos ahora mismo, y puede que haya también otras ventajas científicas, claro. Hablamos, fíjate, de cuestiones tan importantes como explicar el impacto de ciertos trastornos genéticos, como explicar las causas biológicas de los abortos espontáneos, que son recurrentes, de por qué un embarazo no llega a término, de qué es lo que pasa en los primeros días de la gestación. Pilar, escuchábamos también a Íñigo hablando de las ventajas. ¿Por qué es tan relevante todo esto? Porque hay mucho desconocimiento. Actualmente no se pueden hacer estudios ni ensayos clínicos con embriones humanos a partir del día 5 en adelante hasta el día 14, que es el espacio temporal que estos ensayos clínicos han marcado, en el cual se puede observar la evolución de estos procesos, porque los que hay actualmente, los embriones que se utilizan en investigación son embriones humanos y requieren una serie de requisitos para poder abordarlos y poder estudiarlos, y tiene que haber un proyecto concreto detrás.
sin el cual no es posible obtener este tipo de licencias, y luego además también servirían para saber la biología y el genoma embrionario en estos días. ¿Por qué hay parejas infértiles? ¿Por qué hay embriones que no logran implantarse? La causa de algunos problemas genéticos. El desarrollo embrionario es un proceso muy complejo y estas son algunas de las respuestas que podríamos obtener. Pero es verdad que como todo avance, y más en este ámbito, en cuestiones que están tan cerca de la creación y de la mejora incluso de la vida, plantea toda una serie de dilemas éticos, Pilar, incluso de dudas. El fin no justifica los medios, yo creo que viene al caso en esta situación, y aquí todo queda entre la biología y la ética. Sí, hay muchas cuestiones que suscitan que en estos casos la ciencia va por delante de la regulación y de la normativa legislativa a nivel global, y luego es particular en los diferentes países, pero sí que es cierto que hasta cierto punto hay homogeneidad a nivel internacional en el tipo de estudios que se pueden llevar a cabo, que de momento lo que tratan, y han dejado claro tanto Jacob Hanna, que es uno de los investigadores, como Magdalena Gernica-Coit, dejan claro que no se trata de, con estos modelos y estos avances, de crear vida, sino de encontrar el prototipo, el modelo, el tener un ejemplo de cómo se produce esa vida y qué tipo de mecanismos complejos, dónde están las alteraciones, qué falla, y poder dar respuestas a todas esas incógnitas sobre la infertilidad y la formación de los primeros embriones. Problemas que tienen que ver con cuestiones morales, con cuestiones éticas, con cuestiones religiosas en algún caso. Por todas ellas le he preguntado al investigador Íñigo de Miguel, puesto que hay aspectos éticos que tienen que ver con el respeto a los embriones. Cualquier tipo de investigación con embriones humanos siempre va a ser muy polémica, va a generar muchas dudas éticas, porque el estatuto axiológico del embrión es cuando menos dudoso. Hay muchas personas que consideran que los embriones son seres humanos y que deben ser protegidos como tales. Hay que tener en cuenta que muchas de las investigaciones, o prácticamente todas las que se realizan sobre embriones humanos, comportan su destrucción o al menos la imposibilidad de utilizarlos para la reproducción, lo que es tanto como impedir que puedan desarrollarse nunca como tales. Problemas éticos que no acaban ahí, también jurídicos. Si nos fijamos en nuestro caso, en el caso de España, no está permitido generar embriones humanos para la investigación. Hasta ahí, bueno, pues está claro, pero hay algo más. ¿Los embriones sintéticos son humanos? Esta pregunta lo complica todo mucho más. El estatuto jurídico de estos embriones es cuando menos dudoso, porque lo primero que no sabemos exactamente es si son auténticos embriones o no. Y esto no es absurdo, ni mucho menos. Es decir, el problema que existe es que podemos definir a los embriones de distintas maneras. Nuestro país, en la ley 14/2007 de investigación biomédica, decidió optar por una definición tradicional de embriones que viene a decir que se considera como tal el resultado de una fecundación. Claro, teniendo presente que los embriones sintéticos no hay fecundación por ninguna parte, pues es muy complejo considerar que puedan ser embriones desde la perspectiva de la normativa española. Más aún, hay un artículo muy concreto, el 33, que permite la creación de otras estructuras que asemejen a los embriones. Es verdad que en este caso se trataba de células obtenidas mediante transferencia nuclear, el proceso de clonación que dio lugar a Dolly, pero que podría aplicarse a este otro tipo de estructuras, y es un artículo que permite explícitamente que se pueda investigar con ellos. De lo contrario, si llegáramos a pensar que son embriones, entonces estaría completamente prohibido crearlos con los fines exclusivos de investigación. Como todo esto está en un estadio inicial, no tenemos todavía las respuestas concretas que necesitamos, y hay una cuestión que estos avances ponen un poco en evidencia, que es la de la regulación, Pilar. A ver, esta fue una de las cuestiones que suscitaron las presentaciones hace ya casi un año, en agosto, en las publicaciones de Nature y Cell de ambos investigadores, porque sí que daban
rendían cuenta sobre estos avances en modelos de ratón. Entonces ya se puso sobre la mesa que era necesaria una regulación más exhaustiva, más rigurosa, si esto se llegaba a dar en humanos. Y es lo que actualmente la comunidad científica quiere tener un respaldo para poder llevar a cabo ese tipo de investigaciones, dado que las respuestas van a ser necesarias. Entonces, ¿podemos decir que la ciencia va más rápido que la normativa y que la regulación? Es una pregunta para de Miguel. Escuchen, va más rápido la ciencia que la regulación legal. Realmente va más rápido que la regulación, porque pocas veces hacemos normas que no vayan a tener una aplicación real en el futuro. En este caso, con todo, no es que no exista una normativa, es que la normativa no se adapta del todo bien, a mi juicio, para estas nuevas realidades. Creo que tiene mucho más sentido normativas como las que ha introducido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que viene a decir simplemente que embrión es todo aquello que tiene capacidad para desarrollarse como ser humano. Entonces, quizás lo que tendríamos que hacer es determinar cuál debe de ser exactamente el estatuto jurídico de estas criaturas, comparando las diferentes soluciones normativas, y a partir de ahí intentar adoptar lo que tenemos ahora mismo a lo que parezca más razonable. Es una cuestión apasionante, estamos desde luego ante una oportunidad, pero evidentemente también ante una oportunidad que plantea grandes dilemas, por no hablar de que, bueno, pues está fuera de la legislación de muchos países. Estamos ante una revolución científica que debe regularse de manera ética, en todo caso. Pilar, gracias por ponernos delante de una de las grandes cuestiones de la bioética. Gracias a ti, Javi. Bueno, listo. Escuchen este podcast que dice El Mundo al Día. Podcasts El Mundo, que encontré yo por aquí con Google. Muy bien. Entonces, claro, esto desde el punto de vista jurídico despierta toda clase de preocupación. Entonces, hay que distinguir varias cosas allí. Científicamente, pues, para entender nosotros lo que nosotros no somos, en eso somos neófitos, no tenemos pues el conocimiento vasto. Yo por lo menos en eso sí soy pues ajeno totalmente a la parte científica, pero grosso modo entiendo que el embrión, pues como dijo allí, una cosa es que se obtenga de la fecundación, obtenido a través de el esperma y el óvulo femenino y el útero, ¿no? Entonces, cuando se trata de embriones humanos, ahí es donde está el gran problema. Pero como ahora han creado, hasta hace poco, como dicen en el verano pasado, embriones sintéticos de ratón, creados sin esperma, sin óvulos ni útero. Eso fue el primer paso. Y esto sucede apenas ahora, estamos en el 2023. Por eso quería que vieran lo de el doctor Wang Woo-suk, surcoreano. Y pues ahora salen entonces con los embriones humanos sintéticos, utilizando células madres. Caramba, esa vaina lo pone a uno pues a volar la mente, porque pues si se tiene ese embrión obtenido en el laboratorio con el fin de estudiar esa gestación, los problemas de gestación de 5 a 14 días, como se ha estado haciendo, han tenido problemas con los embriones humanos, y por eso es que obviamente utilizar un embrión humano para esos fines de investigación, pues hasta ahora ha sido un gran problema en frente a la regulación jurídica. Y es que me parece eso extremadamente importante, porque mire, veamos lo que dice el Código Penal, artículo 132. A partir del 1 de enero del 2005, la pena prevista en el presente artículo fue aumentada por disposición del artículo 14 de la Ley 890 del 7 de julio del 2004. El que manipule genes humanos, alterando el genotipo, con finalidad diferente al tratamiento
el diagnóstico o la investigación científica relacionada con ellos en el campo de la biología, la genética y la medicina, orientados a aliviar el sufrimiento o mejorar la salud de la persona y de la humanidad, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses. Se entiende por tratamiento, diagnóstico o investigación científica relacionada con ellos en el campo de la biología, la genética y la medicina, cualquiera que se realice con el consentimiento libre e informado de la persona de la cual proceden los genes, para el descubrimiento, identificación, prevención y tratamiento de enfermedades o discapacidades genéticas o de influencia genética, así como las taras y endémicas que afectan a una parte considerable de la población. Artículo 133. Repetibilidad del ser humano. Este también fue aumentada la pena por disposición de la Ley 890. El que genere seres humanos idénticos por clonación o por cualquier otro procedimiento incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. Y ahorita vemos esto de la clonación aquí con el doctor Wang Woo-suk, que esa es su especialidad, el rey de los clones, por eso le llaman así. Y artículo 134 habla de la fecundación y tráfico de embriones humanos, también aumentada por la Ley 890 del 2004. El que fecunde óvulos humanos con finalidad diferente a la procreación humana, sin perjuicio de la investigación científica, tratamiento o diagnóstico que tenga una finalidad terapéutica con respecto al ser humano, objeto de investigación, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. En la misma pena incurrirá el que trafique con gametos, cigotos o embriones humanos, obtenidos de cualquier manera o a cualquier título. He ahí entonces la regulación penalizada frente a este asunto. Vamos a ver, aquí yo tengo la oveja, miremos, oveja Dolly, la oveja Dolly clonada, ¿no? Veamos a ver qué me aparece aquí. Oveja Dolly. La oveja Dolly fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Sus creadores fueron los científicos Ian Wilmut y Kay Campbell del Instituto Roslin de Edimburgo. Su nacimiento no fue anunciado sino hasta 7 meses después, el 22 de febrero de 1997. Entonces, para entender este tema, pues de acuerdo a lo que yo vi en la película de Netflix, El Rey de los Clones, porque él ha clonado a gente que tiene dinero, porque esto no es para cualquiera. Hay un perrito de alguien, creo que es de Hungría, el señor, Budapest, y se le muere el perro, un perro origen francés, el perrito, su amigo, bueno, y él lo clona. Entonces acude al doctor, a Wang. Efectivamente se toma una célula del animalito y acá se coge la célula de la que se le extrae el núcleo de una célula puede ser de un animal, por ejemplo de cerdos, usualmente se utiliza. Y entonces se coge la célula clonada y de ella se extrae y por decir, excúseme la expresión, se introduce en esta célula de este animal y se utiliza energía al estilo en la creación de Frankenstein. Ustedes vieron la película, los que han visto y han leído el libro, pues es un médico, Víctor Frankenstein, estudiante de medicina,
Este libro lo escribe Mary Shelley cerca de Ginebra, Suiza. Dura 3 días. Ayuda, hace una creación maravillosa de esa novela, una dicotomía entre el bien y el mal, porque es el médico creando una vida de un ser, de un ser con partes de diferentes cuerpos humanos, y el choque eléctrico que vemos que produce la reactivación de ese ser y esa creación que se da allí. Pero eso tiene todo un concepto, un debate ético que existe detrás de la creación del monstruo. Entonces, por eso la dicotomía entre el bien y el mal, el médico, que sería el bien, y el mal es pues el monstruo. Pero cuando ya ese monstruo quiere, como en Adán y Eva, que le crea a su mujer, y entonces viene la frustración entre el padre y el hijo, y allí entonces se da toda la novela sobre la maldad, o lo cobró venganza el monstruo creado. Y el otro tema es el de Drácula, también otra novela extraordinaria de Bram Stoker, pero allí sí pues no es el concepto de la dicotomía entre el bien y el mal, pero son 2 novelas célebres como cayendo en la nota en este tema tan interesante de la creación. Y entonces siempre se dice, estamos jugando a ser Dios. ¿Quién? Pues en estos tiempos, siglo XXI, pues si se hace con la finalidad, pienso yo, de investigación, como están haciéndolo estos científicos, pues es muy bien, por lo menos esa era lo que quería este doctor surcoreano, profesor de la Universidad de Seúl, uno de los más brillantes científicos que ha existido, pero pues todo con ese propósito, pero se equivocó en cierta forma ética y ahí le cobraron cuentas por eso. Pero a cuántos no dejó, y ahí lo pueden observar en ese documental, a la expectativa un señor que tiene su hijo afectado en la locomoción, y él le dice que le va a volver otra vez a dar la oportunidad de que camine. Y entonces pues, pero no se creó esa falsa expectativa, y pues obviamente no se pudo por la situación que legalmente tiene este médico frente a eso que les leí ahora sobre la cuestión de las células madre. Entonces es algo muy interesante, pero escuchamos, y lo que me interesa a mí aquí es que lo científico va más allá de lo legal. Hay que mirar pues cómo se regula toda esta situación desde el punto de vista legal, jurídico, porque pues bueno, lo tenemos allí en la norma, pero yo no sé si estadísticamente se hayan procesado aquí en Colombia el primer médico o científico que de pronto se haya desbordado de los lineamientos legales establecidos en la ley 599. Pues pensaría yo que pues no. Pero frente a esa polémica les decía yo, miren los fallos nomás de la Corte Constitucional, el C055 del 2022 recientemente, pues este fallo a favor de las mujeres que desean interrumpir voluntariamente su embarazo sin importar el motivo durante las primeras 24 semanas. Y ya existía la sentencia C355 del 2006 sobre que creó la opción, pero que no obliga a ninguna mujer a optar por la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que quiero decir es que la Corte Constitucional, miren que hay un pronunciamiento que va mucho más allá de la cuestión de política criminal o culturalmente o científicamente, y que incluso con estas decisiones de la Corte, pues para despenalizar el aborto, y entonces para que se legisle en ese sentido. Entonces hay pronunciamientos que hace la Corte Constitucional
más avanzados frente a esa regulación legal. ¿Qué pasa entonces ahora con esto frente a la legislación que debe regular estos temas importantísimos? Pero entonces, mientras ese embrión humano sintético, pues como lo explicó allí, que no sea un embrión de una fecundación, porque ahí sí la cosa, pues estamos rayando en un ser humano, porque pues, esa es la polémica también, por eso le cito estas sentencias de la Corte, frente a estos temas de explicar por qué se dan, los científicos quieren explicar por qué razón no se da esa gestación abruptamente durante esos primeros 5 a 14 días, porque allí empieza a gestarse ese ser humano en sí, ese embrión. Entonces, pues sí se ve desde ese punto de vista importante ese aporte a la ciencia en estos momentos, pero la legislación también debe ser regulada para evitar, obviamente, los excesos que se caigan en algo, pues que esto de la repetibilidad del ser humano, pues porque sería, ¿qué tal? Hablando de que el que genere seres humanos idénticos por clonación o por cualquier otro procedimiento, aunque entiendo yo por lo que explica ahí en ese documental el Dr. Wang, que nunca serán iguales. Aquí no vamos que se va a clonar a Hitler. Por Dios, ¿qué tal? Entonces, porque nunca van a ser iguales. Puede ser que tengan aspectos del ADN como tal, pero no, el entendillo, no los fenotipos. Entonces, nunca van a ser iguales frente a la clonación. De pronto tienen algo parecido, similar. Y de hecho, entonces se lo explica allí en relación con el perrito que les digo yo, esa es de raza, creo que es un bulldog francés, ¿sí? Si mal no estoy. El señor, pues su dueño, que pues acudió a Guam, que él ahora pues está trabajando con los Emiratos Árabes. Allá sí le han dado toda la atención frente a eso de clonación, pero de los camellos, ¿no? Obviamente, porque eso les representa una fortuna inmensa a los Emiratos Árabes. Bueno, yo solamente genero inquietud, genero pues esta clase de este tema que es tan, pues en esta plataforma que tengo yo, pues hombre, traer en esto a colación, esto genera mucha polémica, sé muy bien, por cuestiones religiosas, éticas, pero yo diría, bueno, yo me ubico aquí en la parte legal, qué puede suceder, y nos estamos adentrando, adelantando, más bien diría yo, frente a lo que se puede dar a un futuro muy próximo en este mundo que compartimos aquí los seres humanos. Pero si es para mejorar estudios de investigación frente a los problemas genéticos o problemas que tengan las personas, el ser humano, para mejorar, para darle una mejor calidad de vida, bienvenido sea, porque pues ahora que por ahí trabajé el tema del suicidio asistido por ese asunto también tan complejo, y la Corte Constitucional se ha referido a ellos, cuando ya está en un estado degenerativo y con sufrimientos la persona, que no ni siquiera unos medicamentos paliativos, entonces acuden a ese suicidio asistido. Miren ustedes, entonces todos estos asuntos que en la academia sí sería genial y excelente en las universidades se discutieran estos temas tan complejos e interesantes, pues obviamente. Ok, bueno, hasta aquí quedo. Ya no más, hasta la otra semana. Esperemos a ver qué va a pasar el caso de Johnny el Leal, 5, 6, 7 de julio en la continuación, con ese testigo grafólogo forense que va a llevar el fiscal para la próxima sesión. ¿Ok?
Chao, chao. Buen fin de semana. Nos vemos. Very good. See you soon. See you later. Ça va?